ahora es tu momento como para presentarte, para saber quién eres, qué haces y cuál es tu rol al final en Sponsor. Ok. Mi nombre es Pamela Cervantes, mejor conocida como Pam o Pam11. Soy creadora de contenido digital, especialmente en el área espiritual. Me encanta todo lo que tiene que ver con ley de atracción, crecimiento personal, crecimiento espiritual, amor propio. Entonces, básicamente me considero como la bestia espiritual que te ayuda, pues que como en todo ese proceso, especialmente para no saturarte. Ahorita estamos mucho en este trending topic de la espiritualidad y de que Ujú. todos quieren ser espirituales. Realmente todos lo somos, no necesitas algo más ni menos para hacerlo. Y más que nada, mi deseo con la plataforma es poder crear contenido que los guíe de la manera más tranquila, porque luego siento que terminan saturándose y estresándose más de lo que debería ser el camino Sí. espiritual. Entonces es eso, ser más que nada como esa amiga guía que ya pasó por eso desde hace muchos años y que te quiere compartir pues lo que ha ido aprendiendo. Perfecto. ¿Y eso cómo lo haces? ¿A través de qué? ¿Cuál es como Pues bueno. el ejercicio al final? Pues realmente tengo varias redes sociales donde voy compartiendo de todo. Tengo un audiolibro donde les ¿Ya? ayudo como con toda la parte de la numerología. Tengo un podcast exclusivo donde les ayudo con la parte del Theta Healing, que es sanar desde la onda Theta, que es la onda cerebral. ¿Ya? Entonces hacemos una reprogramación desde el inconsciente. Está Instagram donde pues comparto contenido pues gratuito diario, tanto en Reels como en Post, que te ayuden en esa parte. Un canal de YouTube donde tengo meditaciones, donde tengo también más guías, procesos de manifestación. Otro canal que sí no tiene mucho que ver con lo espiritual, pero que es más de análisis porque me encanta ¿Ya? también analizar y es de lenguaje corporal y microexpresiones y detección de mentiras. ¡Wow! Entonces ese es como otro lado, sí, Pero ese igual es está como otro canal. relacionado, dentro de todo. Sí. Sí, dentro de todo sí, porque al final es análisis. Ya sea que te analizo por tus números, por tu letra, porque también soy grafóloga, o por tu ¡Wow! comportamiento, lenguaje corporal, y todo eso, el punto es la unión, el llegar a conocerte. Básicamente es lo que busco en todas las partes. El lenguaje corporal también como autoconocimiento, la numerología y todas estas herramientas como autoconocimiento para al final llegar a una sanación y a esa mejor versión que deseas. ¡Wow! ¡Wow! Oye, ¿y podrías explicar? Bueno, yo sé un poquito, pero muy poquito, pero siento que mucha gente no conoce lo que es la numerología. Entonces, ¿puedes explicar un poquito de qué se trata y cómo se hace y cómo es al final esa, eh, ¿cómo se llama esta Herramienta. herramienta, claro, que se ocupa? Claro, la numerología, bueno, para empezar, muchos lo confunden y lo ven como algo esotérico y así. Realmente la Ujú. numerología viene de Pitágoras, la que ¿Ya? yo conozco es numerología pitagórica, entonces sí es un proceso pues muy matemático y de hecho Pitágoras menciona que todo es cíclico y que todos los números son perfectos y por ende nosotros constituidos por números, pues también tenemos una energía por Mm. ahí que entonces nos ayuda a conocernos. La numerología se divide, bueno, la pitagórica especialmente en 5 puntos importantes, cada numerólogo lo puede ver distinto, pero yo lo manejo como personalidad, esencia, estas ambas son las que más te complementan, por eso Ajá. cuando solo te dicen, ay, yo soy tal número, a mí me causa como un conflicto, o sea, me tiembla el ¿Ya? ojo, porque no eres un número, eres mucho, simplemente como persona te constituyen dos importantes, personalidad y esencia. La personalidad es lo que eres por fuera y la esencia es lo que eres por dentro, entonces muchos ¿Ya? reconocerían, por ejemplo, dirían, ah, Fleur es súper creativa, comunicativa y todo eso, y te van a decir, bueno, esa es su personalidad, pero ¿cómo es su esencia? ¿Cómo es por dentro realmente? Hay quienes ¿Ya? tienen incluso una energía que ni siquiera ellos conocen o desarrollan y entonces se basan mucho en su personalidad y dejan de lado la esencia, que es lo que son por dentro. Luego ¿Ya? tenemos las vidas pasadas, el regalo y la misión. En vidas pasadas no nos habla así como de que, ah, fuiste bruja en la otra vida o ¿Ya? no. Vidas pasadas nos habla de un aprendizaje que hicimos en una vida pasada que venimos a poner a prueba en esta. O sea, básicamente la ¿Ya? misión de vida también se conoce como camino de vida y se constituye en que en vidas pasadas tú aprendiste algo y en esta misión vienes a continuar ese aprendizaje o a pasar a otro nivel. Y por eso se llama camino, porque es algo que recorres, no es un objetivo, no es un momento, es algo que vas a tener a lo largo de varios aprendizajes, a lo largo de varios proyectos en tu vida hasta llegar a eso. Perfecto. Oye, qué interesante. Qué interesante. Sí. Entonces no sabía nada de lo que se trataba. Yo tenía como una capita muy superficial de lo que era, pero qué interesante. Igual te voy a ir preguntando también otras cosas porque igual yo soy ignorante en eso. Entonces me interesa aprender contigo y que nos cuentes al final un poquito y que hables de lo que haces porque es súper interesante. Gracias, Te sí. quería preguntar que dijiste que eras grafóloga.
Sí. Eso, ¿y cómo lo relacionas? ¿Cómo qué haces? La grafología es el estudio de los grafos, o sea, de la escritura, para ¿Ya? reconocer rasgos conscientes e inconscientes de la personalidad. ¿Ya? Entonces, básicamente me gusta analizar, como podrás ver, y ¿Ya? conocer a las personas. Poderlas conocer por lo que me dicen y por lo que no me dicen. ¿Ya? Conocerlas en todos los ámbitos, desde cómo se mueven, hasta cuándo nacieron, hasta cómo se llaman, hasta cómo escriben. La ¿Ya? grafología es una herramienta que a través de tu escritura me permite analizarte para conocer esos rasgos desde... Ajá, pues por ejemplo, cómo es tu forma de aprendimiento, cómo te relacionas, si eres una persona más sensible, si eres una persona que piensa más de lo que siente, o sea, cuáles como tus impulsos, como todo esto en general, hasta cómo canalizas tu energía, muchísimo. De hecho, soy perito en grafología y en grafoscopía. La diferencia es ¿Ya? que la grafoscopía es la que te permite reconocer la autenticidad de las firmas o de los grafos, de los ¿Ya? escritos. O sea, básicamente es ver si realmente tú lo firmaste, tú lo escribiste o alguien se hizo pasar por ti, si lo escribiste tú bajo presión, porque también pues vas viendo justo, no escribimos igual, por ejemplo, si ahorita te pones a escribir algo estando feliz que estando triste, o no es lo mismo Claro. firmar en tu acta de matrimonio que en un acta de defunción, o sea, siempre vamos a escribir dependiendo de lo que sentimos. Entonces, por eso la grafología es un estudio que es de cómo te sientes en el momento, Ya. porque nosotros vamos evolucionando y vamos sintiendo diferente y por eso nunca vamos a escribir igual, solo tenemos grafismos, que son como esos rasgos de tu escritura que no cambian, que son los que te hacen identificable. ¡Wow! Estoy aprendiendo mucho, mucho contigo. Como que esto ya va a ser una clase más que una entrevista. Quiero como que me sigas contando al final cómo... Bueno, dijiste que tenías un podcast, que tienes un libro. Ujú. em, entonces, explícame un poquito cómo lo haces, de qué hablas en tus podcasts. ¿Hablas de esto mismo? Em, explícame. Yo feliz de escuchar. Sí. En sí tengo dos podcasts. Uno que es el que está en todas las plataformas de audio que encuentras en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en cualquiera de audio. ¿Ya? Ese se llama ¿Con qué te quedas? Y ¿Cómo? ese es ¿Cómo? un Perdón, que justo espacio. se cortó. ¿Con qué te quedas? Ah, perfecto. Ya, Ajá. La literal es como esa reflexión de con qué ya, te quedas, porque mi idea siempre es que se queden con lo que resuene, ya. que justo escuchamos muchísima información y vemos tanto que tú no dejes tu libre albedrío a un lado y que tú digas, esto no me resuena, pero esto sí me lo quedo o esto lo adapto. Así Claro. entonces, ese podcast es un espacio de crecimiento personal y reflexión donde comparto varias herramientas espirituales, de crecimiento personal. Ahí hablo de numerología. Por ejemplo, el primer episodio se llama ¿Quién eres? Y también es un ¿Ya? proceso de numerología para conocerte a través de tus propios números. De hecho, el podcast está establecido, hecho a través de la numerología, entonces cada ¿Ya? temporada habla de lo que el número representa. Por ejemplo, el uno es mucho de autoconocimiento, amor propio, liderazgo, emprendimiento. El 2 es todo lo que tiene que ver con relaciones, amor propio, energía femenina. El 3 comunicación, 4 casa, 5 cambios. O sea, ¿Ya? básicamente voy tomando los números para poder hacer esas temporadas. Luego tengo el otro Wow. podcast que es el exclusivo y el exclusivo, ese sí es completamente de Teta Healing básicamente y es otra, es muy diferente al del de Spotify o al que ¿Ya? está en abierto porque es una producción mayor, o sea, ahí sí simplemente se contrataron músicos especiales para poder hacer la frecuencia de cada meditación para que se sincronice con tus latidos, para que llegue a cierta Wow. vibración, para que sintonices la energía, entonces... Sí, es completamente una producción mayor Ya. donde todo es como meditativo, es todo a través del Theta Healing y es indagar en tu inconsciente para encontrar las respuestas. Por ejemplo, si tú me dijeras que tienes un trauma ¿Ya? o tienes ansiedad o eso, cualquiera de esos, pues es un síntoma. Lo que necesitamos encontrar es la raíz que lo Claro. causa. Si tú quitaras solo eso, pues se vuelve a generar. O sea, al final no estás quitando más que el síntoma, no la causa. Entonces, lo que hacemos con este proceso que se llama Tu Mejor Versión, que es este podcast, es empezar a indagar en ti para encontrar todas esas respuestas, o como yo le digo, el palito del Jenga que tenemos que quitar para derribar la torre. ¿Ya? Básicamente así, o sea, tenemos que hacer una indagación hasta llegar a la causa y entonces ahora sí poderla liberar. Entonces todo es una Vale. indagación desde el inconsciente y todo a través de este estado teta, ese estado meditativo que es como cuando estás muy relajado, ¿Ya? pero tu consciente y tu inconsciente empiezan a convergir en el mismo momento. Perfecto. ¿Y eso se hace solo o también se hace acompañado de un profesional de psiquiatra o psicólogo o puedes hacerlo tú?
Básicamente de todo lo que manejo siempre lo llamo como un complemento. Por eso no me Ya, gusta, por ejemplo, decirles terapias. Muchos lo manejan ya, como terapia, pero a mí no me gusta que se vaya a confundir. Yo cuido mucho esa parte, entonces por eso yo le digo sesiones, herramientas, porque al claro. final es una herramienta complementaria. Yo no jamás les voy a decir, deja a tu médico, deja a tu psicólogo, a tu psiquiatra. No, esto es un complemento. De hecho, yo manejo varias sesiones con psicólogos o que tenemos como esta unión que ellos me mandan Ya, a sus pacientes y yo les mando los míos para que tengan justamente pues esta unión para claro, cuidar todas las áreas. Al final no podemos quitar ninguna, o sea, la parte mental, la parte física y la parte espiritual son tres áreas importantes que se deben cuidar, las tres, no solamente si claro, estás cuidándote físicamente quiere decir que ya estás bien en las otras, ni tampoco si estás tomando la energética o espiritual que tienes que dejar las otras. claro. Entonces, el podcast te ayuda justamente como una herramienta complementaria para mover la energía y para la parte energética ¿Ya? de todas las creencias limitantes, traumas y así, pero pues como un complemento a lo demás. Wow. Oye, ¿y cuántos años tienes? Si se puede preguntar. Ah, sí, sin tema yo. Pero me gustaría que me dijeras cuántos crees que tengo. Yo siempre es interesante Es ver que te ves qué... súper joven, por eso te pregunto hace cuánto lo haces, porque siento que hablas de una manera muy sabia. Entonces, como que eso genera claro, como que antes de la entrevista yo pensaba que eras más pequeña, pero ahora escuchándote ya no sé, entonces ahora estoy confundida. Tú dilo, no pasa nada. Yo no me siento. Si me dices más grande, si me dices más chica, no pasa nada. Ahorita te digo cuánto. Ya, a ver, hablando, o sea, pensando como 29. No, tengo 26. Wow, pero Ve- entonces eres muy, muy pequeña como para saber tanto. O sea, yo tengo 24, pero igual siento que te escuchas como de una manera muy, muy sabia. Como, sí, Gracias. hablas muy Pues bonito mira, además. ay, muchas gracias. Pues dicen que soy un alma vieja, mi numerología también, pero pues yo me centro, yo soy como una persona muy espiritual, muy Ya, terrenal. O sea, sí conozco muchas que sí son como de que, ay, las otras vidas y todo. Y yo dije que no, o sea, yo vengo a centrarme en esta y a sanar en esta y sí voy ya, a quitar lo que tenga que quitar de otras, pero en esta. Entonces soy como muy terrenal en eso, como ya, para decir si soy alma vieja o no. Pero tengo 26 años, cumplo 27 este año, pero eh, empecé a estudiar desde el 2014, 2015, todo esto. O sea, bueno, soy ya, licenciada en comunicación, o sea, esa es mi carrera profesional, pero desde antes de mi carrera yo ya estaba estudiando Theta Healing, numerología, y ya, por ejemplo, perito sí fue hasta terminando mi carrera. Perito sí lo estudié en 2020. ya, perfecto. Y entonces Ujú, igual puedes relacionar muy bien lo que es la comunicación con lo que haces. ujú. O sea, igual lo estudiaste pensando en eso. Ujú. Sí, de hecho, bueno, tengo una disyuntiva ahí porque a mí me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con sanar y mi numerología me decía que yo tenía que sanar, pero también que utilizar la comunicación. Ya, Eso fue básicamente lo que me dijo como, bueno, está bien, vamos por acá, pero yo quería ser médico, o sea, yo sí quería estudiar ya, medicina. Me gustaba mucho eso, o sea, mi familia es médico, entonces como que estoy muy acostumbrada a esa parte, pero tengo la parte de la comunicación y la parte que me gusta mucho también de claro. diseño, de marketing, de publicidad, como toda esa parte. Entonces yo decía, no quiero dejar de lado también esa parte creativa. Y eso sí, soy muy aprensiva y soy Ya, muy, incluso un poco hipocondríaca. Entonces dije, no creo que sea muy buena idea estudiar medicina y después sentir que ya me contagié de todo, que va a sí. pasar algo. Entonces dije, no, vámonos por otra parte de la sanación. Y pues bueno, yo desde chiquita me he inclinado a toda esta parte espiritual, pues por procesos que me ha tocado vivir, experimentar, desde Ya, cosas que me tocó ver, cosas que no se entendían en su momento y que después tuve que ir entendiendo para saber que tenía que desarrollar ciertas habilidades. Y en búsqueda de esas respuestas llegué a todas estas herramientas que me ayudan a conocerme un poquito más y entender cómo desarrollar de una mejor manera todo lo que yo podría ver o sentir sin abrumarme o asustarme. Porque claro. digo, al final, una niña que comienza a tener ciertas experiencias que podrían considerar paranormales, pues empiezan a asustar. Sí, me Entonces, imagino. sí, me llevaron así como a todo, desde sacerdotes, guías, de todo para ver pues cómo entender lo que me pasaba y no estar asustada, poder dormir y todo eso. Claro, Entonces por eso me acerco desde temprana edad y por temprana edad me refiero como desde los 6 7 años ya haciéndolo consciente porque antes ya, pues era hasta que empecé a hablar bien y a explicarles qué era lo que estaba pasando. claro. Digo, ya se va a tornar más paranormal para algunos esto, No, pero... a mí me o- encanta, así que
Sigue hablando. Ok. Cuando yo tenía 7 años, mi mejor amigo, que era básicamente como un hermano, fallece, pero nosotros no nos lo dicen, o sea, ni a mi hermano ni a mí, nos ¿Ya? dijeron que se había ido de viaje. Y sí, sí se fue de viaje, el problema fue que tuvo un accidente automovilístico y falleció en el impacto, en el ¿Ya? momento. Pero nosotros no nos lo dijeron porque una era 25 de diciembre, entonces mi mamá dijo, no hay forma que yo les diga en Navidad. Y dos, los va a traumar. Necesito ver cómo Claro. decírselos de una forma que pues teníamos 7 años. O sea, yo 7, mi hermano 8. Entonces éramos muy chiquitos. Ujú. Y pasaron 6 meses que nos lo ocultaron. El problema fue que yo lo empecé a ver. Entonces, para ellos fue un shock muy grande que yo les dijera cosas que yo no podría saber y que ya mis papás estaban de que, es que, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le decimos? Claro. Él me preguntaba mucho por su hermano, me decía que su hermano no iba en el accidente, de hecho su hermano era un medio hermano, ¿Ya? que su papá básicamente lo secuestra porque pues nunca lo regresa a su mamá, o sea, cuando regresa a su mamá y le dice que pues, se lo regrese, él desapareció con todo y niño. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando a mí me lo empieza a decir, y yo le digo a mi mamá de que es que lo estoy viendo, me está diciendo esto, y mi mamá es que lo extrañas mucho, es que está de Claro, viaje, pero, intentando encontrar la lógica dentro de todo. ajá, mi mamá decía que no, no te preocupes, es que lo extrañas. Y yo me sentía como muy confundida, porque yo decía que, bueno, a lo Sí. mejor sí lo extraño, pero entonces, ¿por qué me ¿Por pregunta qué lo estoy esto? imaginando como... Sí, sí, yo no entendía. O sea, yo estaba muy chiquita y me acuerdo que yo lo volteaba a ver y yo le decía así como de que, pues, ¿qué te digo? Ah, y De que me estaba está ahí diciendo mismo al esto. final. Sí, o sea, en momentos estaba, en otros era como más en sueños donde me decía todas estas cosas, pero siempre había como una conexión. Y él me decía así de que es que mi hermano, me decía su nombre realmente, pero pues Ya. ahorita no lo voy a decir, pero bueno, Claro. digamos que se llamaba Luis, entonces decía que es que Luis, es que Luis, es que Luis, y yo decía que pues, que ¿qué hago? Entonces le dije a mi mamá, ya mi mamá a los 6 meses ya no pudo, o sea, nos dijo pues la verdad que había fallecido, ¿Ya? y le dije, háblale a su mamá, o sea, yo de verdad, hay algo con su hermano, y ya cuando le habló, le dijo que su hermano había fallecido que pues el papá se le complicó, creo que una bronquitis, una neumonía o algo así, y pues el papá con tal de no regresarlo, pues ya. Wow. Entonces entendí pues por qué me decía tanto lo de su hermano, lo de su hermano y lo de su hermano, y Claro. es que él quería pues conectar con él y cuidarlo. Y a partir de ahí fueron muchas cosas, desde ver a mi abuelo cuando fallece y que me dijera dónde había cosas que nadie sabía porque las había escondido, ¿Ya? cosas así, que entonces mis papás ya no tuvieron de otra más que creerme, o sea, decían, no hay forma que esta Claro. niña no, No lo está se lo está inventando. inventando. Ajá, porque pues sí, eran cosas que no podría saber una niña de 7 8 años. Cuando fue lo de mi amigo eran 7, cuando fue lo de mi abuelo fueron 8. Entonces, todo fue como en esa edad. Y a partir de ahí fue estar buscando estas respuestas. Yo empiezo a meterme mucho en el mundo espiritual y en todo Claro. esto. Lo primero que me llama es bueno, en sí la grafología, porque yo decía que qué interesante es como jugar club. O sea, como que yo sentía Claro. que me sentía detective, entonces yo decía que qué padre, pero donde yo vivía no había nada de grafología, pero sí abrieron algo de numerología. Y yo ¿Ya? dije, pues suena muy parecido, y yo quiero. Claro, Y suena ahí parecido. también, ajá, y su hermana daba Teta Healing, entonces me inscribí al Teta Healing y a la numerología, o sea, dos cursos separados, Y es, y los empecé perdón, a ¿y eso estudiar. qué edad fue? Cuando tenía 15. Ah, ya, igual eras chiquita. Sí, 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 tenía 14 o 15 años y era la más chiquita siempre, en todos esos talleres siempre era la más chiquita y la que decían de que, ay, la chiquita, Pero es de la que, que "Ah". más había vivido. Pues de alguna forma, o sea, de hecho sí me pasaba que en numerología como que a mí se me hacía muy fácil entenderlo, Ya, incluso lógico. O sea, yo desde chiquita, por ejemplo, cuando veía que una persona encerraba su firma, yo decía, ¿cómo te sientes encerrado? ¿De qué por qué te encierras? ¿De qué por qué te estás cuidando? Sientes así, o sea, y ellos así de que, ¿qué y le cuando, pasa? cuando dices cuando encierra es como cuando hacen un... Ajá. Esto, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, Ajá, ya. como que la encierran. Entonces, al final, pues todo tiene un porqué y sí representa algo. O sea, no, por más que digas, no, yo lo hice por decoración o lo que sea, o incluso porque así firma mi mamá o mi papá, siempre tenemos esos rasgos también a copiar hacia lo conocido, especialmente Claro, a nuestros papás, pero pues sí involucra algo que pues de alguna forma también te está afectando o que tú estás sintiendo. Si lo tachas mucho, por ejemplo, que al final también es cierta inseguridad o que no estás contento con lo que eres o incluso inseguridad y por eso crees que es más fácil que no te la falsifiquen. Pero claro. entonces pues, estás cuidando mucho eso. No sé, todo en sí habla. Entonces, pues sí, por eso me metí como en toda esa parte de conocer y yo decía, bueno, yo quiero conocer, quiero ayudar, pero encontré que la comunicación era una forma de englobar todo. Decir como, bueno, pues si lo tengo que comunicar, va a ser de alguna forma. No sabía cómo, cuándo ni qué, o sea, yo
cuando estaba estudiando comunicación. De hecho, empecé a trabajar en otras cosas que era resolución de crisis y análisis de mercado, que no tenía ¿Ya? nada que ver, o Nada que sea, sí ver. estaba analizando, pero no era nada espiritual. Y yo decía, bueno, me voy a quedar aquí hasta que pues pueda trabajar un poquito más con lo Claro. espiritual y así. Y llegó la pandemia y siento que fue como el momento perfecto porque todo se alineó. O sea, yo vivía en otro estado, ¿Ya? me regreso a mi ciudad porque pues yo estudié fuera, fui foránea toda mi carrera. Me regreso porque el trabajo en el que estaba quiebra, o sea, me dicen de que pues, Ah, la ya. pandemia quitó el proyecto y me dicen así que pues te seguimos contactando si de esto renace, pero pues no. Y yo hace, o sea, un año antes de pandemia había soñado con Pam 11 con mi proyecto, pero ¿Ya? tal cual me dijeron el nombre, lo que tenía que hacer, dónde lo tenía que subir. O sea, yo desde ese momento me acuerdo que dije como, qué raro, o sea, qué loco que ya me dijeron todo lo que tengo que hacer e Claro. incluso me puse a guardar los username para que no me los fueran a ganar, porque ¿Ya? literal lo que me decían era que no era para ese momento, era que yo me tenía que esperar hasta que terminara mi carrera para poderme enfocar completamente en eso y cómo tenía que empezar, qué tipo de video, o sea, todo, de verdad me dijeron todo, o sea, que qué redes sociales abrir, Wow. todo. Entonces, estuvo ahí en pausa de que yo tenía los usernames y todo, y ya hasta que llega pandemia, termino mi carrera y digo, pues creo que ya Es el es momento. momento. Ajá, y lo abro y sí, o sea, pasé de una semana de 0 seguidores a 10,000 seguidores, o sea, por eso yo digo que fue guiado, o sea, completamente divinamente guiado, Wow. porque creo que hay una misión ahí, o sea, tal cual es como, pues solo ser un canal. Sí, definitivamente. ¿Y tú cuando dices que te guiaron, tú te refieres a alguien o tú te refieres a los números? Pues yo siento que es un todo, o sea, al Ya. final los números son parte del universo, pero yo creo en el universo, sí creo en Dios también, pero le puedes llamar creador, luz, en lo que cada quien le resuene, como digo, o sea, al final le puede poner el nombre que quiera. Para mí, si es Dios, es el creador, el universo, mis Ujú. ángeles guías. Entonces, para mí hay un séquito espiritual ahí que me está diciendo como por dónde y así, pero pues sí, siento que por eso hay como una guía, que sí estoy Claro. como respaldada en esa parte. Ya, perfecto. Y cuando hablas de Dios, ¿hablas de Dios católico o Dios algo más en general, como una energía, como... Pues ahí entra un tema porque sí soy católica, pero ¿Ya? no pongo mis redes como hacia la religión. O sea, para Ya. mí es justo para mí puede ser un dios como energía y como con esta parte que me resuene a mí de lo católico, Ujú. pero además de eso sí lo veo también como la fuente creadora y el universo y como un conjunto del todo, de toda la energía disponible para nosotros. Entonces no lo veo como una limitación, o sea, siento Ya. que cada quien lo puede llamar como sea y como le resuene. Y el punto es justamente saber solo que hay una energía que nos acompaña y que nos permite crear y que al final nosotros tenemos esa energía también para Claro. poder crear. Perfecto. Ujú. Y cuando decías, bueno, me quedé con que me ha pasado que conozco mucha gente que es más sensible a las cosas espirituales. Yo no, pero, pero me gustaría. O sea, siempre estoy muy rodeada de ese tipo de gente por alguna razón y a mí yo creo en eso desde siempre. Y siento que, no sé si hay alguna razón o no, pero cuando la gente es niño, tiene como mucho más fuerte todo lo que es eso. ¿Sabes Sí. por qué es eso? Pues desde que somos más chicos estamos más desarrollados y tenemos más abierto nuestro tercer ojo, Mm, eh, pero justamente nos van cerrando muchas veces o por el miedo o con el te lo estás imaginando, eso no existe, claro. como con toda esa parte que nos quieren hacer mucho más racionales y encuéntrale el, es que pasó por esto, fue por esto, o ya me dio miedo, entonces mejor ya no quiero verlo. Claro, Entonces, en lugar de guiarnos y transformarlo a algo que nos pueda ayudar, lo cerramos por ese miedo o por ese que van a decir. Yo le llamo closet espiritual y yo estuve ahí muchos años, ya. porque cuando yo empecé, o sea, después de lo de mi amigo, lo de mi abuelo, casas a las que me llevaron para básicamente experimento, porque yo no sabía que iba a buscar personas muertas y de la nada era como ¿Ya? las veía. Y ellos de que, ven, les dije, era el dueño que vivía aquí y yo. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y por qué me trajeron Pero aquí? ajá, entonces por todos esos tipos de experiencia, mi mamá, bueno, mis papás en general decidieron meterme a este closet espiritual, que es tú Ya. no dices, no ves nada. Si alguien te pregunta, le dices que no es cierto, que se lo inventaron, que son chismes, pero tú no. Y sí, o sea, Ya. es como ese miedo a que te juzguen de loca, que te digan que te lo estás Ujú. inventando, que buscas atención, que es algo psiquiátrico. O sea, ellos tenían mucho Sí, miedo que dijeran también como, imagínate que ahora la quieran medicar o así, pues no, no va por ahí.
Yo sí agradezco mucho eso porque sé que hay muchos que sí terminan justo Sí. medicados porque les creen que es como pues alguna esquizofrenia o algún tipo de situación más patológica o así. Ujú. Lo bueno acá te digo es que justamente mis papás fueron muy receptivos. Mi papá tenía un poco más de experiencia en eso por su familia. Usualmente esto ¿Ya? viene hereditario, entonces por parte de mi papá sí habían personas, mis tías y así, que tienen esa sensibilidad, Ujú. pero no como para guiarme en ese momento. O sea, de hecho estuvo raro porque después de que fallece mi abuelo por parte de mi mamá, fallecen ¿Ya? mis dos abuelos por parte de mi papá. ¿Ya? Y ahí es donde mis tías desarrollan más el don, porque empiezan a hablar con ellos y así. Entonces, como que Ah, hasta después de mí, de hecho, ellos son los que empiezan también. Pero ya. entonces, como que fue algo más de que, bueno, o sea, está pasando esto, no sé, ya vieron que antes de eso sí habían de que mi abuelita también tenía, mi bisabuelita también tuvo, o sea, como que empezaron a ser conscientes de cosas Claro. que pasaban, pero por eso no me sentí juzgada, me sentí apoyada, mis papás siempre me apoyaron, pero sí era difícil para ellos ante la sociedad, o sea, como Sí, me esa parte de imagino. Bueno, es qué que van a decir. siempre. Ujú. Sí, siempre. Y sobre todo antiguamente también, como que la sociedad cumplía, para las personas cumplía algo súper importante, como el qué dirán. Ahora ya cada vez menos importante. Pero antiguamente era mucho más fuerte esa opinión al final, como recaía en ti al final. Sí, era muy poderosa esa etiqueta que te podían poner Sí, y lo que pudieran decir de ti. O sea, de verdad me acuerdo mucho del miedo de mis papás de que supieran eso. Entonces, ni mis amigos, nadie sabía. O sea, era mi ya, familia los únicos que sabían. Y ya, o sea, les daba mucho miedo que alguien más se enterara porque me fueran a juzgar o me fueran a claro. tratar mal o me fueran a hacer bullying o lo que fuera. Sí, Entonces, la verdad sí, o sea, yo creo que e incluso estuve tanto en el closet que hubo momentos donde sí lo apagué, o sea, donde ya, sí dije, como, "Pues, ya ni veo nada, que ya. ya, ya fue". Pero pues no, regreso. Y yo, pero ya regreso controlado porque me explicaron justamente cómo trabajarlo al final. Yo siempre he dicho, tus habilidades son tuyas, no te controlan, sino tú a ellas. Claro. Entonces, la forma en que antes se me presentaban, que sí eran muy tipo sexto sentido, o sea, que yo sí los veía tal cual así, yo temblaba y Ya. era, o sea, sí Sí, me me daba miedo. imagino. Ujú, lo empecé a pasar a algo más. Eso. Ah, Perdón, es que salió el mensaje de va a terminar en 10 minutos. ya, no te preocupes. Fue como algo más clarisensibilidad, o sea, como que empezar a sentir y ver más, ¿Ya? pero interno que así, o sea, de que yo pedí que no me asustaran, o sea, que si Ya, querían que yo ayudara, no me asustaran, entonces ya. sí lo fui como modificando. Como menos al final, menos intrusivo, ¿o no? Invasivo, sí. Invasivo, esa era la palabra, no, no intrusivo. Em, bueno, igual aprovechando que el mensaje me dice que quedan 10 minutos. Quería preguntarte al final, está muy interesante la conversación, pero también tengo que llevarla para el lado de sponsor. Eh, ¿Cómo al final tú ocupas sponsor, además de lo que me dijiste del podcast, del libro? O sea, porque supongo que, por ejemplo, tú vendes más cuando empieza el año o cuando termina, ¿o no? Como en fechas especiales. Hay picos. Sponsor me ha ayudado, pues primera para tener todos mis links, pero segunda para mi tienda virtual, sin duda, Claro. donde he tenido, por ejemplo, la guía de numerológica que saco cada año, se llama la de 2020, 2023 o Ya, 2024, y esa te habla de todas las fechas importantes que tienes que saber, desde cuándo iniciar, cuándo cerrar, cuándo es buen momento para trámites, para visa, para todo, o sea, para que la energía, pues tú la agarres y fluyas con ella. Yo digo que la perfecto. energía es como el mar, o sea, como si tú sabes ir con la ola en lugar de contracorriente, vas Claro, mucho más rápido. Entonces, y yo lo digo, no es que tenga que ser así, o sea, al final por ejemplo, luego lo limitamos a que, ay, hay portal y las personas dicen de que es que a fuerzas es en ese momento. Y yo, no, no es que sea a fuerzas, nada, nunca va a ser a fuerzas. claro, Pero no es lo mismo que tú quieras alcanzar algo que está muy alto y pongas una escalera a que lo hagas brincando. Sí, a lo mejor de las formas vas a llegar, pero una va a ser más rápida y más fácil y te vas a claro. cansar menos. Entonces la guía numerológica ayuda con eso y la tengo en la tienda. O luego también tengo pues PDFs con afirmaciones, también como con grafoterapia, que es una parte de la grafología, pero para trabajar la ansiedad o con ciertas recomendaciones justo para empezar a trabajar en ti. Entonces tengo pues todos estos descargables que te ayudan justamente en tu proceso. Perfecto. Tengo también, pues cuando llegué a dar talleres o así, también puse, o sea, que eran en vivo, pues ¿Ya? puse ahí también de que los talleres y se activaban.
Pero sí, básicamente como la tienda. O sea, el poder, hasta meditaciones exclusivas Ya. que tengo por ahí, hasta estos descargables. Y sí hay picos, creo que la parte de cierre de año es muy importante, el inicio también, pero Ujú. incluso también, por ejemplo, el 14 de febrero, toda la parte de febrero que se mueve mucho amor propio, amor en relaciones, pues también es un buen momento como para seguir trabajando. No sé, siento que sí hay como esos momentos donde cada quien va como otra vez a decir de que quiero volver a trabajar en mí, en esa Claro. mejor versión, en mis relaciones, en cerrar bien, en iniciar bien. Perfecto. Oye, es demasiado interesante todo lo que haces. Encuentro Muchas que... gracias. Em, ay, se me olvidó lo que te iba a preguntar. Espérame. Me dijiste que me desconcentré por un segundo. Vuelve, vuelve. Ah, no, que al final igual... Bueno, dijiste que la numerología es igual súper lógica, súper matemática. Ujú. Y lo que haces o cómo eres tú también es muy espiritual. Entonces es como ver estos dos lados que se unen para algo, encuentro que es muy bonito. Ujú. Sí. ¿Hasta bien tu garganta? Sí, oh, perdón. Pero mira, no he tosido tanto, así que Sí, agradecida. Agradecida. funcionó. Sí funcionó. Pero sí, de hecho siento que yo tengo esa parte, y de hecho todos me lo dicen, me dicen, es que tú tienes como esa línea entre ser muy lógica y muy analítica y como toda esa parte muy intelectual y la otra parte que es muy espiritual que muchos Sí, sienten que son contrarias, o sea, que dicen como que no una quita otra. Y la claro, verdad es que no. O sea, siento que al final justo uno tiene que aprender de ese equilibrio, a poder tener las dos partes y convergir con ellas de una manera equilibrada para no tener que ser una u otra, sino claro, el poder decir, yo soy una persona analítica, racional y todo, y aún así permitirme explorar otras áreas que a lo mejor no pueden ser tan racionales, pero simplemente por el hecho de ser. O sea, es como claro, si tú dijeras que ay, la ley de gravedad no existe porque no la puedo ver, pues existió cuando te la comprobaron y no por eso no te va a afectar. O sea, si no la veas o exactamente, así no creas en ella, o sea, si tú me dices yo no creo en la ley de gravedad, pues bueno, de todos modos te está afectando, creas o no en ella. claro, Entonces, para mí lo mismo con la ley de atracción y con todo lo que es energía. Al final ahí está, sigue fluyendo, creas o no creas en ella, seas racional o no seas racional, simplemente está. Entonces, me gusta utilizar mi parte racional para todo ujú, aquello que puede ser racionalizado y me gusta quitarlo también y requitar ese control y decirme que no tengo todas las respuestas yo, porque eso es muy humano y medio egocéntrico el decir como todo tiene que ser comprobado, claro, todo lo tengo que saber o todo tiene una respuesta y al final no, o sea, tenemos que recordar que somos algo más pequeño dentro de algo muy grande. Entonces creo que exactamente. más bien es un equilibrio, es encontrar ese equilibrio entre mi parte analítica y mi parte espiritual y saber que convergen bien entre ellas. Perfecto. ¿Y tú te dedicas al 100% a esto Sí, actualmente? 100%. Ya, y Sí. también planeas que sea algo para mucho tiempo más. Sí, sí, sin duda. O sea, me gusta mucho esta parte de poder seguir ayudando. Digo, además de crear contenido, también doy sesiones, hago Ujú, análisis, doy talleres. Entonces, más que nada, también se trata no solamente como de lo que puedas adquirir y descargar o ver en mis redes, sino también a lo mejor tener un acompañamiento uno a uno, tu análisis ujú. personalizado para entenderte más o aprenderlo a hacer a través de mi audiolibro. O sea, al final que tú encuentras la herramienta que más te resuene, pero que te pueda ayudar en tu proceso. Perfecto. Ay, se me volvió a ir lo que te iba a preguntar. No te preocupes. No. Bueno, en verdad creo que ya te pregunté todo lo que tenía que preguntar. Igual ya quedan 3 minutos porque no tengo el Zoom Pro. Pero de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista y fue súper interesante. De hecho, aprendí harto. Espero que la gente que vea la entrevista también. Ahí tú después puedes invitar a tu comunidad al final que pueda ver esta entrevista. Igual vamos a sacar cortos. Entonces, eso, muchas gracias. Y bueno, ahora es tu momento como para difundir tus redes, que vayan a verte, que compren tus cosas, que visiten Ujú. tu sponsor y eso. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fleur, por el espacio, por la invitación y por la paciencia, porque yo sé que te hice esperar bastante, pero yo digo que todo pasa en tiempo divino y cuando Sí, tenía pero que no te ser. preocupes. Muchísimas gracias por el espacio y pues claro, yo los invito primero que nada a que vayan a mi Instagram @pam1111 donde ahí van a encontrar el link de sponsor, ahí le van a dar clic y entonces van a encontrar esta página donde van a tener herramientas descargables, mis otras redes, el podcast, el audiolibro, básicamente todo lo que tengo de contenido que te pueda ayudar en tu
proceso de crecimiento personal, espiritual y amor propio, y que veas cuál es el que resuena más contigo, desde la comunidad exclusiva hasta la parte de los descargables o el audiolibro o el podcast exclusivo, lo que sea que resuene contigo, pues ahí lo vas a encontrar. O pues también si deseas agendar una sesión o un análisis, pues me puedes escribir ahí por mensaje directo. Y pues todas mis redes las van a encontrar ahí en mi sponsor, así que creo que está muy fácil. Solamente échense el chismecito ahí en el link que aparece en mi biografía y eso es todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés Gracias a ti. súper bien. Quizás hasta yo te compré algo, así que Un gusto. quién sabe. Porque me gustó Perfecto. mucho, porque ahora entendí de qué se trataba. Entonces, sí, encontré Mm. que es muy interesante. Nada, muchas Y gracias. nada, eso, que estés súper bien. Muchas gracias. Y pronto ya vamos a subir esta entrevista, así que para que la puedas ver y compartirla. Gracias a ti, sí, me la mandas para poderla compartir y pues igual, muchas gracias por el interés, por la apertura y por la amabilidad. A ti, muchas gracias. Que Nos estés bien. vemos. Cuídate mucho, Chao, Fleur. chao. Bye.